Continuamos con La Noche. Creo que fue una reunión muy positiva, muy franca, muy abierta, como dos países que tienen momentos difíciles deben hablar y deben conversar. Le hemos solicitado y ha habido una invitación al señor Defensor del Pueblo para que pueda desplazarse a la ciudad de San Antonio con el señor gobernador del Táchira, el gobernador Bielma Mora, y pueda acompañar a esos deportados que van a traer sus enseres de Venezuela. Hemos acordado igualmente que hay una reunión de los señores defensores del pueblo de Colombia y de Venezuela para que puedan trabajar en ese mecanismo y en esa cooperación para que haya un protocolo en las deportaciones de Venezuela hacia Colombia. En la República Hermana de Colombia hay producción importante de drogas y bueno, los países vecinos nos vemos afectados por el tránsito de las mismas. Igualmente hemos solicitado a las autoridades pertinentes el listado de los paramilitares desmovilizados para que podamos estrechar la labor conjunta, la cooperación judicial, la cooperación policial. En ese sentido, muy pronto habrá reunión de las autoridades de defensa binacionalmente. Mal podríamos nosotros estar maltratando a ciudadanos colombianos que además son nuestros hermanos. Y hemos podido desmontar una a una cada una de las mentiras que ha sido pues difundida por medios de comunicación irresponsables. En ese sentido recordábamos que existe una normativa internacional vigente que prohíbe el fomento y la incitación al odio entre los pueblos, entre los países. En cuanto a los protocolos en materia de derechos humanos, como ustedes bien saben, Venezuela posee una de las constituciones más garantistas y promotoras de los derechos humanos que existe en el mundo. A esta hora saludamos a María Corina Machado, ella es líder de la oposición venezolana, está en la ciudad de Caracas. Doctora María Corina, bienvenida al programa La Noche de NTN 24, la escuchan en todo el continente americano. Buenas noches, muchas gracias. Doctora María Corina, quiero comenzar hablando con usted de los resultados que arrojó esa cumbre diplomática el día de hoy entre la canciller colombiana y la canciller venezolana. Prácticamente los resultados apuntan a nuevas reuniones de altos representantes de ambos gobiernos, pero la frontera continúa cerrada. Así es, la verdad es que para los venezolanos en primer lugar es una causa de una gran preocupación y dolor lo que estamos viendo que acontece con los colombianos en nuestro territorio, a quienes quiero aprovechar esta oportunidad para enviar nuevamente nuestro aprecio y solidaridad ante la violación a los derechos humanos que de manera masiva no solamente han sufrido ellos, sino sufrimos los venezolanos. Es realmente lamentable que en esta reunión de ambas cancilleres la conclusión no haya sido la única lógica y esperable, y es uno, el respeto a los derechos humanos de todos los colombianos y colombo-venezolanos; dos, que se abriera de inmediato la frontera; tres, que se derogue el decreto de estado de excepción, que es absolutamente injustificable en este momento en nuestro país; y desde luego, en cuarto lugar, que se recupere la institucionalidad binacional que durante décadas funcionó entre Venezuela y Colombia y que permitió que ante eventos aún más graves que lo ocurrido, el incidente recientemente hacia efectivos militares venezolanos, nunca se llegara a este extremo de cerrar la frontera por este periodo. Doctora María Corina, usted es una de las principales opositoras en Venezuela y una de las líderes políticas que con mayor ahínco ha denunciado a nivel internacional la falta de derechos democráticos en su país. ¿Usted cree que esta decisión del presidente Nicolás Maduro responde a intereses electorales de cara a esas elecciones legislativas que ustedes tendrán el próximo mes de diciembre? Desde luego, pero incluso considero que esto va mucho más allá. La situación, la operación planteada en la frontera con las deportaciones y desplazamientos forzados, con el cierre de la frontera y el estado de excepción, constituye un precedente, un marco para avanzar
en la militarización y la represión, ya no solamente en esta zona del país, sino en toda Venezuela. Y esto es algo que debe generar enorme alarma y atención a todos los gobiernos del hemisferio, porque Venezuela no solamente vive una crisis humanitaria con consecuencias terribles para toda la población venezolana, sino que las recientes acciones del señor Nicolás Maduro agravan, acrecientan este ambiente de tensión y de potencial conflictividad que, como alertamos hace ya varios meses, ahora está desbordando incluso las fronteras de nuestro país. Doctora Marta Lucía Ramírez, también escuchábamos en estas declaraciones conjuntas que entregaron la canciller de Colombia y la canciller de Venezuela, escuchamos a Delcy Rodríguez, a la canciller de Venezuela, haciendo unas declaraciones que me llamaron mucho la atención, doctora Marta Lucía, y son las que tienen que ver con lo que hemos reportado los medios de comunicación en Colombia, inclusive en el continente americano, de la situación que enfrenta la frontera. Esa crisis humanitaria que ha quedado en evidencia en esas imágenes que muestran cómo cientos de colombianos llegan con sus pertenencias nuevamente a Colombia luego de ser expulsados de territorio venezolano. Ella dice que estas declaraciones, este tipo de imágenes, lo único que hacen es fomentar el odio y que prácticamente no responden a la realidad. ¿Usted qué opina, doctora Marta Lucía? Pues que obviamente esto es de un cinismo total, ese tipo de afirmaciones, como también cuando la canciller venezolana dijo en esa rueda de prensa que aquí lo que había habido era un desbordamiento institucional ocasionado por la delincuencia, y resulta que uno se pregunta si es que acaso la pobreza y el abandono y la presencia del narcotráfico y eventualmente el paramilitarismo y sobre todo de la guerrilla es algo nuevo, es algo que sucedió hace una semana. No, esto es algo que se viene dando hace muchos años y sobre todo que se ha concentrado en los últimos años en el periodo chavista, en el periodo del famoso socialismo del siglo XXI, y que lamentablemente, por más que Colombia buscó en muchas ocasiones que hubiera presencia militar, presencia social, presencia para generar mejores condiciones económicas, nunca encontró respuesta. Pero ahora es un cinismo venir a decir que esto no existe. Y usted me decía sobre el presidente Gaviria, mire, yo comparto con él casi todo lo que afirmó, pero no comparto algo. Él decía, es que esto acaba de suceder, lo de las expulsiones. No es cierto. Las expulsiones de colombianos vienen dándose hace casi un año. Y yo lo invito, Jefferson, a que ustedes revisen los tweets míos. Yo en diciembre, en enero, en abril y en junio de este año hice tweets diciendo están expulsando colombianos, les roban sus pertenencias. Esto es una crisis humanitaria que el gobierno colombiano no ha debido llegar a estos niveles. La reacción ahora es una reacción tardía, es una reacción atolondrada, es una reacción absolutamente inaceptable, porque es que a esto le han podido poner atención hace 8, 9, 10 meses y citar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que ahí sí lo que pide el presidente Gaviria, que es unidad alrededor del presidente Santos, respondiera a que haya una decisión de buscar la presencia internacional, acudir a la OEA, pedir que se aplique la Carta Democrática de la OEA, porque a nosotros sí nos afecta que no haya democracia en Venezuela. ¿Sabe por qué nos afecta, Jefferson? Por lo que he dicho en este programa siempre. Hay casi 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Imagínense usted que les empiecen a marcar las casas a todos los que viven en Venezuela, no solamente en la frontera. ¿Usted sabe a qué tipo de autoritarismo está sometida hoy la población colombiana que vive en Venezuela? La democracia venezolana sí importa, sí nos debe doler a todos, sí me duele a mí, nos debe doler a todos, y por eso Colombia tiene que llamar la atención internacional, utilizar el derecho internacional, buscar todas las instancias, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pedir medidas cautelares, pedir... Se nos acaba el tiempo en este bloque. Quiero agradecerle a usted que nos haya acompañado desde la ciudad de Bogotá como ex candidata a la presidencia y exministra de Defensa de Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, mil gracias a usted por la invitación. Hoy yo quiero aprovechar para saludar a María Corina Machado, mi admiración, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento a ella y a toda la oposición y a todo el pueblo venezolano. Ese 78 u 80% de venezolanos que quieren que haya un cambio en Venezuela tienen todo nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestras oraciones siempre. Doctora María Corina, ahí la escucha a la doctora Marta Lucía Ramírez. Muchísimas gracias, y así lo sentimos. Y desde luego que una de las motivaciones para esta operación cruel que está desarrollando el régimen en la frontera es buscar enfrentar al pueblo venezolano con el pueblo colombiano.
porque el régimen y Maduro saben del apoyo que nosotros tenemos de nuestros hermanos colombianos en la lucha por la construcción de una Venezuela democrática, libre y próspera, porque el pueblo de Colombia además sabe que solo habrá una paz duradera en Colombia cuando exista en Venezuela un régimen democrático que enfrente decididamente el contrabando, el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo y no los auspicie como ha sido el caso del régimen actual. Doctora María Corina, para finalizar, porque sé que también usted tiene otro compromiso en este momento y pues ha accedido a acompañarnos solo en un segmento del programa, también le quiero preguntar sobre este punto del que hablaba la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en el cual decía que prácticamente esto era un espejismo de los medios de comunicación, lo que se estaba mostrando de esa crisis humanitaria que se vive en Colombia. Es que las imágenes son fehacientes, son personas cargando colchones, cargando neveras, expulsados de Venezuela, y los testimonios también son muy contundentes. No puede estar mintiendo toda esta gente. Son desgarradores, Jefferson, y yo he hablado con ellos, he hablado con madres de lado y lado de la frontera, que les han engañado, que les han hecho salir de sus hogares, que les han dicho que iban a simplemente registrarlas y cuando han estado afuera les han destruido todo, han separado familias. Yo quiero recordar que en Venezuela existe una ley de extranjería e inmigración que le da derechos incluso a aquellos venezolanos, a aquellos extranjeros que no se encuentran en una situación regular en nuestro país. Tienen derecho a la propiedad, a la dignidad, al debido proceso, todo aquello que se está violando en estas horas, todo aquello que se le está violando a los derechos de los venezolanos alrededor del país. Y es por eso que es importante insistir la gravedad de lo que Venezuela vive en estas horas y cómo minuto tras minuto se agrava la situación y desde luego con declaraciones tan desafortunadas y cínicas como la de la señora canciller venezolana. Decir que no ha habido agresión o comentarios contrarios al pueblo colombiano minutos después de que su propio hermano, el alcalde de Caracas, descalificó y ofendió a nuestros hermanos colombianos, o sabiendo todos los venezolanos lo que fue la reciente declaración del señor Nicolás Maduro, alegando que quienes venían de Colombia traían en sí un comportamiento criminal, cuando todos sabemos de la falsedad de esta y la injusticia de estas afirmaciones. De modo que en esta hora debemos ver hacia adelante. Venezuela avanza hacia la transición en paz. Se ha tratado de bloquear a los medios precisamente para que la verdad no se conozca. Y es gracias a los medios y a las redes sociales que no se va a enterrar la verdad y se pone en evidencia la naturaleza criminal de este régimen contra estos ciudadanos. Nosotros hoy, desde aquí, extenderemos nuestra palabra de solidaridad. Sabemos que contamos con los colombianos para la reconstrucción de Venezuela y frente a un régimen que ha decidido reprimir y avanzar en su radicalización, elevamos nuestra voz hacia los gobiernos democráticos de América Latina y hacia los organismos regionales y subregionales en cuanto a su responsabilidad de acompañar a Venezuela en estas horas para que la transición sea pacífica y en el marco de nuestra Constitución. Doctora María Corina, para finalizar esa entrevista, yo le quiero preguntar a usted algo muy personal. En su condición de venezolano, ¿usted cómo se siente al escuchar este tipo de decisiones que toma el presidente Nicolás Maduro, el líder del régimen chavista, y que tienen que ver con la vida de muchas personas, en este caso con la vida de más de 1000 colombianos? Es que es muy doloroso, eso no tiene tinte político. Son 1000 personas que fueron arrancadas de sus hogares, donde vivían hace muchos años, y sencillamente expulsadas de un día para otro. ¿Los venezolanos cómo sienten eso? Lo sentimos en carne propia, es una agresión a nosotros también. En primer lugar, son mucho más de 1000. Debo decir que yo también a principios de años denuncié un proceso ilegal de deportaciones que tuvo lugar en ese entonces y que ahora vemos además acompañado en esta aberración de cierre de la frontera que además está dañando lo poco que queda de economía lícita, de la vida, de la cultura, de la familia, de los afectos en la gente de la frontera, que es una sola, que no son colombianos o venezolanos, sino es una sola. Yo conozco muy bien la frontera, la recorro con frecuencia y esto lo sentimos como una agresión personal. Y yo sé que así lo sienten nuestros hermanos colombianos. Nos están agrediendo, nos están dañando y nos pretenden dividir, pero todo lo contrario. Hoy estamos unidos en la indignación, en el dolor por la violación a los derechos de estas familias, a los madres, a los padres, a sus hijos, pero sobre todo estamos unidos en la determinación para luchar hasta lograr que Venezuela y Colombia avancen juntos por una senda de paz, de prosperidad, de dignidad y de libertad. Y lo vamos a lograr.
Doctora María Corina Machado, yo le agradezco a usted el tiempo que le ha concedido al programa La Noche. Usted como líder de la oposición venezolana y una de las líderes también más perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. Usted le fue retirada su investidura como diputada de la Asamblea Nacional. La hemos querido invitar porque siempre es importante tener sus conceptos en el programa La Noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Dios nos bendiga. Nosotros vamos a una última pausa a comerciales. Cuando regresemos vamos a hablar con Jesús Prado, quien es nuestro corresponsal, nuestro enviado especial, precisamente a la zona de la noticia, el epicentro de la atención hoy en Colombia y en América, que es el norte de Colombia, norte de Santander, específicamente la frontera que comparte y a la vez divide a Venezuela y a Colombia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.